Bueno, los saludo a todos. En primer lugar, quiero expresar la relativa sorpresa que tengo al hablar de un tema que supongo que conozco, que es el tema de la conspiración. Pero es un tema que en sí mismo carga lo que llamé sorpresa, que en su propia definición nos dice que hay muchos más secretos de los que suponemos en nuestras acciones y que hay instancias o momentos de reserva respecto a lo que pensamos en común con otras personas, en donde previamente asentamos la idea de que eso no debe ser conocido. Todo esto merece la pregunta de qué es la conspiración y qué es el conspirador, y si eso nos permite explicar la historia del modo en que habitualmente nos dirigimos hacia la historia. El lugar donde no es fácil saber lo que ocurrió, pero que con los instrumentos del conocimiento adecuados podemos perfectamente internarnos en el modo en que las fuerzas se contraponen, en que los personajes se mueven en términos dramáticos, y eso no opondría ninguna dificultad al historiador, al curioso, al estudiante, al profesor. La conspiración viene a introducir una perturbación en la idea de que todo tiene una primigenia transparencia en la historia. Es decir, que los hechos se nos revelan como se le revelaron a los grandes historiadores del pasado, que puede ser un Herodoto, un Taine, un Alperindongui en la Argentina, un José María Rosa. Es decir, teniendo un conjunto de ideas sobre la historia respecto a lo que incluso se ha ocultado por otras líneas de interpretación, eso oculto sale muy fácilmente a la luz. Pero hay una dificultad que ya podemos imaginar, que es la posibilidad de hacer una historia de las conspiraciones en la historia. Si hay una historia de las conspiraciones en la historia, entonces habría que descender un escalón más abajo de donde están los militantes, donde están los agentes específicos de las clases sociales, los que interpretan intereses específicos y muy determinados de los sectores de la población que se presupone que los expresan en forma verbal, escrita, a través de proclamas y a través de grandes discursos y de oratorias muy conocidas, y eso nos llevaría y nos inclinaría, para felicidad de nosotros, a pensar que los grandes momentos históricos están abiertos a la comprensión, no solo de quienes los protagonizan, y a eso lo llamamos historicismo, es decir, se puede conocer precisamente porque el que conoce es aquel que protagoniza los hechos. Toda la corriente historicista descansó sobre la idea de que es posible conocer, bastando para ello la facilidad de ser protagonista de los hechos o indagar en los testimonios que dejaron esos protagonistas. Por supuesto que hay corrientes historiográficas que ven más dificultosa la posibilidad de conocer porque ven intereses colectivos o intereses materiales encubiertos y a los actores de la historia como simples marionetas o comediantes de esas formas en que se ocultan los grandes intereses de la historia. Aquí interviene, en primer lugar, el que devela los intereses
descubriendo que los interesados en ocultar esos intereses finalmente son derrotados por lo que mantiene la historia como evidencia característica. Todo aquello que está en las tinieblas, todo eso que está en la trastienda, todo eso que está en el subsuelo, puede ser investigado y descubierto. Pero, como dije, hay un personaje que es el conspirador en la historia, el conspirador que piensa en la historia, que tiene como matriz suprema, como ingrediente básico de sus acciones, el secreto y el secreto compartido y la posibilidad de operar a través del sigilo, a través de la astucia. Todo esto es muy conocido en la vida literaria. Uno de los grandes personajes que funda la literatura que conocemos es Ulises, al que se le dice el ingenioso Ulises o el astuto Ulises. Es decir, aquel que no solo encubre sus pretensiones y sus acciones, sino que es aquel que actúa de la única forma que podría actuarse en la historia, es decir, encubriendo y velando las verdaderas acciones. A esto estamos acostumbrados cuando estudiábamos en nuestros procesos de escolarización en la escuela primaria, como fue lo que llamamos la Revolución de Mayo. Fue un momento de encubrimiento. ¿Cuándo se empezó a llamar revolución? Se la llamó casi desde el principio revolución. Sin embargo, actuaba con lo que se llamaba una máscara. Y esa máscara también se mencionó varias veces. En general se la mencionaba para relativizar los hechos de la revolución, o las mencionaban los propios revolucionarios para explicar sus acciones. Y ahí tenemos un primer tema de gran interés porque recorre prácticamente todas las opciones de la acción política cuando está una identidad en juego. Cuando está esa identidad en juego, la decimos claramente en términos de cuál es. Eso es lo habitual de la política y lo que se espera en una época donde predomina el concepto un poco ilusorio, quizás, de que todos los hechos son transparentes y que si hay formas opacas de acción pueden ser perfectamente develadas en un sistema democrático, republicano. No obstante, desde chiquitos aceptamos que hubo una máscara, que se actuó mediante una máscara, que era la máscara de aquel contra el cual se luchaba. De modo que tenemos una experiencia de singular interés aquí. Se está haciendo una revolución en contra de aquel mismo que se invoca. Entonces esa no es una situación tan simple. Si la trasladamos a los hechos que en la Argentina de los años 70 tuvieron una honda significación para todos los testigos, partícipes y para los historiadores y para los que hoy aún consideran digno discutirlos, también hubo una discusión parecida a la de la máscara de Fernando VII, es decir, el rey del cual los revolucionarios querían separarse y que sin embargo tenían que invocar. Esta es una gran paradoja de la historia, que no sin alguna dificultad podemos trasladar a nuestra vida. Muchas veces actuamos en nombre de aquello mismo que querríamos apartar de nuestra vida. ¿Cómo es esto? ¿Qué situación extraña permite de repente entender una situación familiar o una situación laboral como aquello que nos exige invocar el mismo lugar que querríamos que desaparezca de nuestra vista? Es decir, esa contradicción hace a nuestra conciencia y la hace dialéctica, la hace con muchos planos que confluyen dramáticamente entre sí, muchas veces anulándose mutuamente. Esa es, digamos, en nuestra conciencia. Hablé de los años 70. ¿No había una máscara de Perón ahí para muchos de los partícipes que formaban grandes contingentes? Y nunca se habló exactamente en estos términos, porque estos términos supondrían que estamos rebajando la calidad de la acción política para miles y miles de militantes que estaban perfectamente seguros que su acción se sostenía en una identidad. Estaban invocando a aquel que regresaba al país después de muchos años de proscripción. Pero se me ocurre que en vista de la discusión que se dio por la propiedad de ese nombre, que fue una discusión muy dramática y también sangrienta, había una discusión sobre quiénes debían llamarse con ese nombre tan capaz de diversificarse en innumerables posiciones, a veces contradictorias entre sí,
y que al mismo tiempo bañaba la subjetividad, como se dice hoy, como se dijo durante muchos años de toda la historia de la filosofía occidental, de millones de personas. Sin embargo, no es absurdo decir que había una máscara de Perón, en la medida en que no es absurdo decir que nuestros nombres, nuestras vidas, tienen una zona enmascarada, tienen una zona oscura, y eso significa a veces una disputa en la interioridad, y digo otra vez, en la subjetividad de nosotros mismos, y si lo proyectamos en el plano de la historia, que nunca es fácil, porque la historia de un individuo no es proyectable tan fácilmente sobre una historia colectiva, aunque esto tampoco sería tan absurdo. También ahí ocurre que aquello por lo que se lucha muchas veces puede ser la imposición de un velo ante el cual finalmente, después de invocarlo como propicio para nuestras luchas, se termina combatiéndolo, o al revés, el propietario de ese nombre, que no lo usa como máscara, sin embargo permite que otros lo tomen como una forma intermediaria o que desplaza significaciones más oscuras que no sabemos bien cómo explicar, pero que esa inconsecuencia en la explicación nos obliga a tomar un nombre que después será un nombre que ingresará a nuestra conciencia como un dilema, no como una facilitación. Ingresará como una zona inexplicable, no como la capacidad de explicarnos una historia. Por eso, aunque sé que esto es desafiante, me permito comparar los hechos de los primeros pasos que dio este país cuando generó una autoconciencia de que había que crear una zona política de autonomías relativas, como eran en aquel momento, y finalmente lo son de esa manera siempre o casi siempre. Y entonces las verdaderas acciones, había una conciencia que se refugiaban en un manto de opacidad. Pero qué curioso que ese manto de opacidad tenía el nombre de aquel mismo contra el cual se quería exponer esa autonomía. Pasaba lo mismo en los años 70. No es exactamente así porque sería hacer menos digna la acción de miles y miles de personas, porque se creía en un nombre. Sin embargo, un análisis más agudo, más impenitente y más desafiante y que provoque ciertos disgustos, porque el conocimiento es también provocar ciertos disgustos, diría que es una situación bastante parecida porque el protagonista principal la creyó así también. En algún momento dijo, ¿qué soy yo? ¿Una máscara para que hagan otra cosa diferente a la que mi nombre significa? Ese es un dilema que aún tiene sus costos en la elaboración silenciosa de una historia. ¿Qué tiene que ver esto con la conspiración? Tiene que ver con que todo lo que se produce en una historia, todo lo producido, todo lo que formó parte de lo que llamaríamos los hechos interconectados de la historia, contienen a estos personajes que llamé los conspiradores o la conspiración, pero lo que quiero decir con esto es que hay más que personajes conspiradores, que hay conspiradores profesionales, después vamos a hablar de ellos, que son los servicios de inteligencia que tienen todos los estados. Pero lo que quería decir es algo más amplio, que hay un cierto tono conspirativo en la historia, en el sentido de que aún los protagonistas no saben todas las consecuencias de su acción. Y eso, lejos de hacerlos menos interesantes, los hace más interesantes, porque si uno supiera todas las consecuencias de su acción, no estaría la paradoja central de la historia, que es que los resultados pueden ser diferentes a los que esperamos e incluso contrarios a los que esperamos. Si no, no entenderíamos las dificultades de este momento, de los que vendrán y de toda historia que querramos estudiar, a condición de que no la estudiemos de una manera lineal, sino con esta complejidad paradojal que tiene toda historia. De modo que la conspiración en la historia nos indicaría que no solo hay militancias programáticas que al final de su acción hacen el balance obvio diciendo el programa se cumplió o hubo obstáculos que no supimos prever, entonces no pudimos cumplir con los programas y hay que hacer una revisión que suele llamarse autocrítica, es decir, volver a cierto punto inicial o un punto anterior a partir del cual se recrean nuevas situaciones.
hacer de la historia un conjunto encadenado de hechos previsibles, que si no suceden del modo que prevemos, después le aplicamos una especie de inyección llamada autocrítica, con algún tipo de instrumental, aunque con que se aplica ese ungüento, digamos, puede ser un ungüento frotable de autocriticol o una vacuna especialmente preparada para los graves momentos de la historia. No quiero desmerecer la autocrítica porque tiene un origen dialéctico la idea autocrítica, es decir, toda conciencia debería contener en sí mismo el repaso de su propia negatividad y construir de esa negatividad un conjunto de capas que van dialogando con esa negatividad que, lejos de ser un impedimento, se convierte en la verdadera forma de pensar. Nuestra capacidad de pensamiento tiene que incluir entonces ese plano de negatividad donde hacemos participar en nuestras actividades reales todas aquellas napas internas, subterráneas y oscuras que son las que sostienen nuestros miedos, sostienen nuestras imposibilidades y sostienen el susurro interno que tiene nuestra acción respecto a que alguien que no sabemos quién es, que es alguien misterioso, que somos nosotros mismos, nuestras placas internas que hablan por nosotros sin que nosotros lo sepamos, que nos pueden advertir, y si esto no funciona, y si esto no sale así, ¿no pensaste que esto puede fracasar? Entonces, el conspirador profesional viene a resolver el problema de que, de algún modo, ese estilo de conspiración está siempre en nuestra conciencia, porque conspiración no quiere decir otra cosa que una suerte, igual que inspiración, respiración, un soplar un soplar interno, en este caso conspiración, en conjunto con otros. Pero si nos vemos también conspirando en nosotros mismos, estamos haciendo balances antes de la acción y previendo que esta acción puede no dar el mismo resultado que visiblemente le conferimos. Entonces, todas estas funciones de la conciencia se trasladan a la historia a la manera de personajes. Si elimino totalmente la idea de que hay un secreto en la historia, que los grupos políticos inevitablemente mantienen ciertas reservas y que las aceptamos del Estado, obviamente. Aceptamos que un político se le haga una pregunta y diga no comento. Esto es una información reservada. Aceptamos que el Estado tenga secretos. Aceptamos que las personas tengan secretos. Aceptamos que el secreto sea precisamente algo que, como nos indica el buen secreto, no es aquello de lo que debiéramos hablar demasiado. Aceptamos que no todo esté a la luz. Y sin embargo, no tiene buena fama la idea de una política con secretos. Sería un obstáculo para la democracia. Pensemos en los discursos de Alfonsín, que los tenemos más o menos frescos. Se dirigen hacia una sociedad que está en condiciones de que sea develado instantáneamente todo aquello que produce. No produce nada que esté en las zonas grises de la sociedad. La palabra transparentar o hacer transparente se correlacionan con sus contrarias. Todos aquellos que ven la sociedad de manera conspirativa y ven la conspiración con sus conceptos auxiliares. La corrupción es uno de ellos, es un concepto auxiliar de la conspiración, es decir, todo aquello que perturba la idea de que un buen ciudadano tiene la razón encajada en el puesto central de la percepción y al mismo tiempo su capacidad de valorar los instrumentos útiles para la vida en común, sabe rechazar perfectamente todo lo que la acecha. ¿Y qué la acecha? La posibilidad que en una sociedad haya una zona oscura, desconocida y enemiga de aquello mismo que el buen ciudadano cree ser de su pertenencia para analizar los hechos. Es decir, la razón crítica, la capacidad de conocer tus propias áreas de negatividad en la conciencia. Bueno, esto no es así. No es así porque no solo lo sabemos en nosotros mismos, en la medida en que hay ciertos tabiques en nuestra capacidad de habla, ciertos matices con los que usamos la voz y ciertas conversaciones o expresiones que sabemos que en el lugar que las decimos
puede estar en un lugar que reservamos para decirlas, puede estar bien, y que debemos levantar un conjunto de prudencias o de cautelas para no decirlas en un lugar que estaría mal. No, eso es muy natural porque no hablamos, no nos comportamos igual en una clase, en una misa, en un programa de televisión, en un partido de fútbol. Es decir, nuestra capacidad de comprender situaciones a través de la percepción, a través del habla y a través de la conciencia crítica, tiene una inmediata capacidad de percibir digamos, la arquitectura espacial y temporal en la que estamos incluidos, y el estilo que se reclama para cada escenario. Si el escenario es precisamente un teatro, se reclama al espectador. Si el escenario es una cancha de fútbol, se reclama a aquel que es partidario de una u otra de las fuerzas que entran en choque. Si la escena es una misa, se reclama que uno explore en sí mismo cuál es la calidad de sus creencias. Y así, si es un partido político, se reclama algún tipo de entusiasmo ante la oratoria o la crítica al orador que no generó el entusiasmo que toda retórica vinculada a la oratoria debería crear. Todas estas funciones están amenazadas por la idea de que hay un hecho que atañe a cómo se configuran los estados, que es la reserva de su razón última. El Estado suele llamar razón de Estado aquello que tiene muy poco que ver con la razón, que son sus secretos, y al mismo tiempo tiene agencias que están destinadas a mantener secretos y descubrir los de los demás por una razón que el Estado explica muy bien. Son los demás, los otros, los que no respetan este Estado, los que comienzan por conspirar. No somos nosotros, dice el Estado. Nuestro origen es claro, puede ser un origen revolucionario muy nítido, que no tuvo conspiradores antes. Puede ser la Revolución Inglesa de 1688, puede ser la Revolución Francesa de 1789, puede ser la Revolución de Mayo, que de algún modo es un eco de esa revolución, un eco no tanto tardío como débil de la Revolución Francesa, y no por eso menos significativo para nosotros. Y todo Estado tiene su origen entonces en un momento revolucionario que está a la luz, que precisa de las plazas, de figuras públicas, sea un Robespierre, un Mariano Moreno, no tienen mucho que ver entre sí, aunque Saavedra los haya comparado. Pero lo cierto es que están las cancillerías que se especializan en tabicar. Esa expresión la usaron los grupos armados en los años 70, el tabicamiento de la información, y eso puede asombrar y decir, ¿cómo hacen esto? Pero son todas formas estatales. El Estado hace eso y mucho más, porque el Estado es un gran órgano pensante que no solo está tabicado de una manera sigilosa, está tabicado de todas las maneras que podamos imaginar. Pública, porque tiene los ministerios, los subsecretarías, todo el armazón burocrático, y al mismo tiempo, como reverso absoluto, todo ese armazón burocrático tiene líneas de reserva, de sigilo y, ¿por qué no?, de conspiración. Y esto mismo es mucho más extensivo y mucho más amplio y muchísimo más evidente en los medios de comunicación. Y ahí sí tenemos el problema en su máxima expresión, porque diríamos, pero ¿cómo los medios de comunicación si es lo más claro que hay? No es aquello donde se pide transparencia comunicativa, no es aquello donde hay un emisor, un receptor y en el medio va el mensaje de ida y vuelta según los esquemas comunicativos, por ejemplo, de los grandes libros filosóficos sobre la teoría de la comunicación, de Habermas, para dar apenas un ejemplo. La acción comunicativa es finalmente lo que sostiene una intersubjetividad que crea las formas de ciudadanía que no esperan como respuesta a todo aquello que emiten o que razonan o que reflexionan, sino otra de igual calibre que signifique apenas la lucha entre argumentos, donde triunfa el que tiene mayor calidad argumentativa. Bueno, ese tipo de sociedad, y no digo que Habermas ni nadie de los que cita aquí sean ingenuos, que no sepan lo obvio que voy a decir, está permanentemente cercada por porciones cada vez mayores de ámbitos donde las resoluciones,
las decisiones no solo se hacen en gabinetes secretos, sino que esos gabinetes secretos surgen de una manera que ni siquiera podríamos decir que está planificada. Es como si en toda la humanidad, con todas sus instituciones, se hubiera impuesto un tipo de acción que ya reconoce que es solo efectiva si sus propósitos reales no son declarados de antemano, están siempre enmascarados, y mucho más si aparecen con imágenes muy nítidas, con publicidades donde las familias son felices gracias a que viajan en un automóvil que se maneja solo, o que duermen en el mejor colchón Canon, que es donde realmente uno descansa mejor que en cualquier otro lugar. Es decir, todo el mundo publicitario que se traslada de inmediato a la vida política, no es al revés. No es que hay vida política y después hay un mundo publicitario. Si hoy vemos cómo se conjugan las publicidades con un vastísimo público, da más bien la impresión de lo contrario, de que los políticos que entran en las publicidades, que ya no se puede diferenciar entre las comerciales, las políticas, sería muy habilidoso el que diga cuáles son las grandes diferencias. Además las hacen las mismas agencias. Entonces más bien parece que el mundo donde sale la publicidad, que parece no estar nunca enmascarada, que parecen nunca ser actores, que no parecen nunca ser personas pagas por hacer un papel, por sonreír, por tomar sonriente un yogur, etcétera. Eso finalmente tiene hoy más como diría Roberto Ar, más prepotencia de trabajo para formar y forjar un modo político que al revés, como en las épocas donde la esfera de la publicidad pública de algún modo estaba fundada por una anterioridad de lo político. Entonces, si esto es así, si se ha invertido la relación mundo publicitario y mundo político, si la expresión pública del político, por más interesante que pueda ser, está inevitablemente tamizada, mediatizada, retrabajada y reconstituida por el modo en que hoy las imágenes no son mero reflejo. En la historia de la imagen, digamos, tenemos distintas formas de reflejo de la imagen, pero hay una, que es la contemporánea, donde la imagen adquiere una mayor autonomía de su modelo. Y como adquiere mayor autonomía, deja el modelo del cual emanó esa imagen disminuido respecto a una ansiedad que el modelo puede querer tener, que es parecerse a la imagen más embellecedora, como el retrato de Dorian Gray, que él no tendría en sí mismo, porque fue maquillado, como un poco fui maquillado hoy acá para venir ahí. Es decir, también acá hay mucha mediación para la palabra. Todo esto que estoy diciendo, como no tenemos mucho tiempo, son pequeños indicios de un tema que me parece tan interesante como grave, tan llamativo y hasta gracioso como necesario para ser estudiado, no aislado en gabinetes, sino puesto a la luz pública, paradójicamente, pues el tema del secreto en la política y el secreto de la conspiración. Voy a dar un pequeño ejemplo de lo que hace el conspirador que está dentro del Estado, es decir, el agente de inteligencia, porque la conspiración tiene una característica. Un grupo en el poder no cree que esté conspirando, le acusa de conspiración al que está disputando esos lugares, o al que ve como contrincante o como se lo quiera llamar, porque según cómo se lo llame estamos estableciendo qué tipo de gravedad tendrá el campo de disputa. De modo que la acusación de conspiración es, como lo acabo de decir, una acusación que el Estado no quiere recibir, no quiere decir están conspirando. Es el Estado el que dice, hay un grupo de personas que conspiran, y esas personas con todo derecho dicen, si somos un partido político, simplemente estamos en contra del que gobierna y no estamos conspirando, estamos diciendo lo que corresponde, comunicando a la opinión pública, etcétera. Como hay un largo aprendizaje desde los grandes tratados de la política, lo dicen, no quiero ni mencionar al más obvio Maquiavelo, aunque hay que convenir que la cuestión del secreto en la política no fue muy tratada. Es evidente que el conspirador tiene una fama inferior a la del militante. Solo el militante muy fracasado o muy oportunista, esa expresión es para el militante, no para el conspirador. El conspirador es el hombre de la oportunidad.
Entonces el conspirador tiene menos prestigio y sin embargo no solo estamos todos expuestos a entrar en conductas conspirativas, sino que al mismo tiempo estamos también expuestos a pensar que aquellos que no piensan como nosotros están realizando una actividad que desmerecemos llamándola conspirativa. Y al mismo tiempo la conspiración tiene cierta materialidad que está un poco al margen de las acusaciones. Esa materialidad es si hay un proyecto previo que exige el sigilo previo y el juramento, la idea de juramentarse o de conjurarse, muy vecina a la conspiración, es decir, a ese respirar juntos para protegernos de un exterior que nos amenaza. Eso sería la conspiración. El conspirador se siente amenazado también por algo ante lo cual tiene que exponer un tipo de lucha que no dice que es tal, que la tiene que proteger, ¿no? Que no se den cuenta que estoy luchando, como dice el general Perón cuando está en el exilio y escribe a máquina, tecleando por las noches, con el riesgo de que se escuche. Cuando se escribía a máquina con las computadoras no hay el ruido del tac, tac, tac. La máquina de escribir es más conspirativa. Se expone más a que se escuche si a las 4 de la mañana uno escucha arriba de su departamento tac, 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 pero el vecino de abajo es un general exilado, uno dice, algo está pasando. Y historias con las máquinas de escribir, hay famosas películas que se citan respecto a cuando el Estado cree que se conspira. El Estado cree que se conspira mucho más cuando establece normas respecto a la circulación de ideas más rígidas. Entonces todo aquel que las expone pasa a tener la conducta del conspirador. Buena parte de la tarea de lo que hoy se llama servicio de inteligencia, que los que hay en el Estado a veces son más inocentes que los que tienen las grandes corporaciones, sobre todo las corporaciones comunicacionales, que son servicios de inteligencia más a la luz, digamos, y que realizan operaciones. ¿Qué es una operación? Es un tipo de acción donde cierta espontaneidad está o más calculada o totalmente anulada, pero se enmascara en formas de espontaneidad. De modo que no hay una noticia previa sobre la cual hay que registrar como si fuera, no un reflejo, sino una escritura o una crónica que hay que hacer sobre ella con el respaldo de que hay una ocurrencia existencial que ha movido algo en la realidad. La operación es al revés. Primero se piensa que tiene que ocurrir y después ocurriría y se desencadenarían hechos a partir del modo en que fue establecida la narratividad de ese hecho. Digamos, la operación supone que la narratividad está primero y la acción política clásica supone que la acción está primero y después se la narra desde el punto de vista de los medios de comunicación. Cuando los medios de comunicación hacen operaciones, algunos hechos pueden acontecer, pero la forma en que se los hila, se los articula y aparecen después en un relato no tiene nada que ver con el modo en que esos hechos rehusaban la causalidad axiomática y obligatoria que les pone el operador. El operador político, el operador comunicacional es un manipulador de los sistemas muy abiertos de causa y efecto, que son los verdaderos sistemas en los que procede la vida cotidiana, son sistemas abiertos de causa y efecto. No podemos, en nuestro barrio, ni en nuestra familia, en las comunidades donde estamos, pensar que hay formas rígidas de causa y efecto. Las hay, pero tienen demoras en el tiempo, tienen desvíos, tienen no consumaciones, tienen paradojas, se espera una cosa y ocurre otra. No es que anule las causas y el efecto, lo que tienen es que esas están en el tiempo, en el espacio y en la conciencia olvidadiza de los hombres. Entonces hay causas y efectos que proceden de modo equívoco y que se anulan muchas veces como tales. En la conspiración y en la operación política y en la operación comunicacional, la causa y efecto aparece rígidamente emplazada. Lo que no ocurre nunca en la vida cotidiana, que está llena de suciedad, está llena de, como diría Eduardo Rinesi, de despojos, de residuos, de detritus, es decir, de restos que no son, que son expulsados y a la vez siempre vuelven al lugar donde fueron expulsados, y eso por
formas de evolución del resto que no son causales, no tienen causalidad rígida, simplemente son formas en las que actúa nuestra imaginación, que es lo más libre que tenemos, cuando efectivamente queremos ser resistentes y sublevados con nuestra imaginación, que es el único lugar donde puede empezar realmente una sublevación, me parece. Entonces, un personaje en el cual quiero detenerme brevemente, que surge de la conspiración, es el hombre de las informaciones, eh, el que actúa, y no digo que sea solo dentro del Estado, es dentro de los medios de comunicación, desde luego, el que trabaja con las informaciones, eh, presupone que las extrae de un lugar donde no se quisiera que eso se sepa, o al revés, las propone como módulo explícito ante una sociedad que no estaba ni pensando eso, ni haciendo las cosas del modo en que se las propone el hombre de las informaciones. Es decir, esa información es una información destinada no a decir lo que pasó, sino a provocar algo que no había pasado y después pasará, porque antes tuvo ese módulo de información que aparece como una hipótesis del método deductivo. Como está esa hipótesis que apareció en la vida secreta de las corporaciones, después puede deducirse desde una acción. ¿Y quién cometería esa acción que está de algún modo preparada? Alguien la puede cometer, esa acción. Esa acción es alguien que puede, como diríamos vulgarmente, hasta ahora creo que no empleé ninguna expresión vulgar, pisar el palito. Y ven que tan vulgar no es. Como siempre las expresiones populares, esta tiene una capacidad de convertirse en gráfica, o sea, en un grafo, que tiene algo de imagen también y nos dice mucho. Pisar el palito es una acción inocente, pero el palito no es inocente. El palito es lo peor que nos puede pasar, de modo que la conspiración comunicacional y a veces estatal prepara un lugar que está cercado por acechanzas y creación de estímulos para el pavor. Alguien te amenaza, por ejemplo, la propaganda de unas puertas. Alguien te está amenazando, tenés que comprar estas puertas que son las más seguras, de acero blindado. Entonces empezás a pensar, mejor que viva en una caja fuerte. Y que comienza a pensar que lo mejor de una caja fuerte es que estoy viviendo yo en ella. Entonces, ese tipo de modelo de acechanza siempre crea como una zona vacía donde alguien va a entrar, el que pisa el palito, digamos, alguien que puede llegar a decir la frase que se está esperando para demostrar que había una conspiración que no existía en ningún lugar. Alguien que dice, estoy absolutamente cansado de vivir esta vida, viajar en el subterráneo apretado como una sardina, eso se decía antes, cuando yo era chico, se viaja como una sardina, creo que esa expresión desapareció, ¿no? Pues nadie quiere desvalorizarse tanto. En aquel momento era una sublevación del viajante en el subterráneo de Buenos Aires. Bueno, es una frase inocente, pero si los sistemas de radar que están en todo el mundo detectando frases, confunden la palabra estoy hastiado con otra palabra más peligrosa, y hastiado a lo mejor en algún idioma desconocido significa un armamento letal, esa persona puede haber pisado el palito y convertirse en la evidencia de que la zona del significante vacío que estaba preparada por los estados, a alguien la está protagonizando. El que pisó el palito pasa a ser finalmente el enemigo público número uno, el enemigo del pueblo, como está la famosa obra de Ibsen, que es el que había descubierto que las aguas del lugar estaban contaminadas. Y el poder real lo que hace es decir, usted miente, es el enemigo del pueblo, el que podría haber salvado al pueblo, digamos, aunque la obra es más compleja de este pobre resumen que hice, ¿no? Esta situación se complementa con una figura muy importante que quizás es lo más interesante de lo que pude llegar a decir hasta el momento, que es el agente provocador. Para decirlo en francés, porque proviene un poco de la Cancillería francesa, de los servicios de inteligencia franceses, el agent provocateur. El agente provocador es muy interesante porque en las izquierdas sobre todo siempre se dijo hay un agente provocador, hay un provocador entre nosotros. ¿Quién es el provocador? El provocador es muy, pero muy interesante porque
El provocador está en nuestras filas, digamos. Es el que viene con nosotros marchando. Y nosotros, voy a crear una situación imaginaria con este nosotros. Al fin y al cabo soy un profesor de este set de televisión. No estamos en ninguna marcha, estoy evocando apenas situaciones de la experiencia de todos. Digamos, una manifestación de maestros del conurbano, por cuestiones conocidas de las pobrísimas condiciones en que se dan clases, incluso amenazadoras para los propios maestros. Estamos marchando todos nosotros y efectivamente eso nos gusta a los poderes públicos que deberían haber atendido mejor esa situación. Pero en nuestra marcha están los compañeros que han organizado la marcha y que dicen cuidado con no provocar, cuidado con no producir una acción porque la marcha está seguida por helicópteros, está seguida a lo mejor del Pentágono con alguna antena poderosísima que está siguiendo 25 marchas en ese momento que están ocurriendo en el mundo, en Asia, África, América Latina, bueno, estoy divagando, ¿no? Entonces, sabiendo que está siendo controlada y ese control puede terminar en represión, se dice, cuidado con esto, marchemos como corresponde, estamos haciendo una protesta digna, a la luz pública, no conspirativa y democrática. Que no haya provocaciones. La provocación sería la de quién, la que tira una piedra a la gente de policía, etcétera. Obviamente habría reacción y la manifestación, digamos, si pensara la manifestación como ente colectivo, si ella pensara, y sin duda piensa, a través de cuerpos colectivos, de cuerpos que se hacen un colectivo, dice, no, yo quiero ser manifestación, quiero cumplir con lo que efectivamente es esta hermosísima y grave también modo de expresar nuestra disconformidad. No quisiera que nada la altere. Su propósito no es la violencia, sino que es la tensión, es crear una tensión. De modo que nos autocontenemos. El agente provocador es el hombre especializado que viene de afuera, pero viene con la marcha también y es el que tira la piedra. Entonces, entre el agente provocador y el militante con ganas de hacerlo, que se autocontiene, hay una ligera relación, hay un hilo débil, un hilo conspirativo que los une, digamos. Eso sería un poco la definición profunda de la conspiración. El militante que lo quiere hacer no lo hace por responsabilidad, pero en un momento de obstinación en su propia figura de militante, ve lo que hizo el agente provocador como algo propio también. Entonces quizás quiere imitarlo, quizás en vez de decir no tenemos que provocar, porque el agente provocador tiene una sabiduría profunda, sabe que hay en la marcha, sabe que hay una tensión y esa tensión que no quiere ser violencia, el agente provocador cuando la provoca, hay una sabiduría y sabe que otros van a decir, y bueno, era lo que teníamos que hacer, era lo que finalmente, y ahí el agente provocador o es un especialista, un especializado, un hombre o una mujer entrenadas en esta actividad, que es una actividad muy sutil. Y al revés, todos nosotros podemos finalmente terminar provocándonos. Y la provocación es también una figura de la conciencia muy profunda. Ahí está dentro de lo que aquí se llamaría filosofía y conspiración o filosofía de la conspiración. Dialogamos continuamente con nuestras provocaciones. Son como acciones donde ponemos nuestra identidad que parece estar en calma y nunca lo está y la ponemos si podemos reconstruir la palabra provocación, la colocamos en términos de que sea favorable a una expresión que diga realmente quiénes somos. Eso sería la provocación. Incluso diríamos que toda la actividad psicoanalítica o toda la actividad de conocimiento supone esa provocación, es decir, esgrimir de nosotros mismos aquello que estaba soterrado, como en términos más amplios de Scalabrini Ortiz llamó el subsuelo de la patria sublevado, y hacer de eso una vocación
y si la palabra pro está adelante, no es para disminuirla hasta niveles inconcebibles, es para decir que propone una exteriorización de aquello que sabemos que es más digno de todos nosotros. Por eso es tan compleja la vida política, por eso todo lo que decimos está bajo ese juicio que hacen otros, que podemos ser nosotros mismos. Entonces ahí me parece que en la idea de conspiración, que es como el respirar juntos en secreto, y eso para producir una acción que otros no esperaban. Y la historia de Latinoamérica está repleta de esos ejemplos. La jabonería de Vietes, como a veces hoy se dice en broma, hecho entre mítico, legendario, lo cual no lo hace inverídico tampoco. La revolución de los inconfidentes en Brasil, que fue el origen uno de los orígenes de la posterior independencia de Brasil, pero como imperio. Inconfidencia quiere decir aquellos que se reunían como confidentes y alguien los delata. Es el tema del traidor y del héroe de Borges, que es otra de las figuras de la filosofía de la conspiración, solo que Borges tiene la fuerza de no decir por qué traiciona el héroe. Todo lo que intenté decir hoy acá es un poco rellenar de una estopa barata, porque si estamos hablando de Borges, todo lo que digamos es un poco más barato, pero ayudándolo al propio Borges a tratar no ayudándolo, tratar de decir por qué en el sistema de Borges no es posible tratar de una conciencia, porque cuando hay una forma de conciencia se desdobla enseguida en otra, y eso es súbito, no se explica por qué. Porque Fergus Kilpatrick, el conspirador de la liberación nacional de Irlanda, se convierte en traidor. ¿Por qué? Si estaba todo listo para tomar Dublín. ¿Por qué, señor Borges? No se sabe. Porque hay un destino y ese destino no lo conocemos. ¿Y cuál es ese destino? La inversión de una conciencia. ¿Pero de qué manera? Súbita y desconocida incluso por aquel mismo que no quiso ser traidor. Había un destino que lo hizo ser su otro. Y como eso no ocurre solo con los jefes políticos de los movimientos de liberación nacional, se diría que hay una antropología de esa cuestión y ocurriría con todos. De modo que la pregunta sería, ¿sabemos tenemos la clarividencia hacia nosotros mismos, hacia nuestra propia capacidad de vernos introspectivamente de una manera provisoria siempre, porque sin duda la estructura del psicoanálisis negaría la habilidad de ese movimiento de vernos a nosotros mismos, ese autoanálisis tan desacreditado? Si políticamente, no obstante, existiera ese autoanálisis, podríamos seguir los pasos por los cuales un sistema de creencias la fuimos convirtiendo en su contraria. Ese hecho terrible lo podríamos explicar y convertirlo, sublimarlo, como también se dice vulgarmente, en algo que nos era necesario. Y lo que nos era simplemente conveniente, útil y hasta soez y grosero, podemos convertirlo en un hecho necesario. Proteger nuestra familia, protegernos a nosotros mismos, salvar nuestra vida, tener más comodidades, salir de esa fauna de locos que quieren transformar el mundo y no hacen más que complicarlo y generar más violencia. Hay explicaciones, hay muchas. En la conversión de uno en otro, en Borges no hay ninguna. Eso es lo que lo hace tan atractivo. Porque no hay una idea de conciencia que se mira a sí misma. Hay algo que recorre todas las conciencias, que es la amenaza del otro. Eso por eso lo lleva tan de inmediato a las grandes teorías contemporáneas, que tanto en Sartre como en Lacan y en general en toda la filosofía de la entidad contemporánea existe el fenómeno conspirativo, el fenómeno provocador por excelencia, que es el otro. Y por eso es una gran figura que tiene que ver con la política, y las políticas los toman y no hacen más que hablar de el otro y los otros. Simplemente lo que quise decir aquí es lo dificultoso que es hablar del otro, pero al mismo tiempo lo necesario que es hablar del otro. Entonces, figuras como la del secreto, la conspiración, la provocación, son todas figuras desacreditadas de la conciencia. Y hoy estudiar la conciencia también está desacreditado porque se estudian más bien pulsiones, se estudian
eh, digamos, ni sabría cómo decirlo. Contentémonos con la idea de pulsión, es decir, todo aquello que no hace que haya una conciencia cuya esencia es permanente, sino que haya momentos dramáticos donde lo desconocido abruptamente irrumpe y nos obliga a no creer que tenemos una conciencia, sino a tomar ese objeto que irrumpió como algo que nos era extraño y de repente nos redefine para siempre, de una manera a veces odiosa o a veces de una manera redentora. Por eso el conspirador no es cualquier figura, podemos ser nosotros mismos. Y tanto es así que usamos mucho la palabra. Si no nos gusta algo y vemos 3 personas cuchicheando, están conspirando contra mí. Entonces esa situación o la desarmamos, que es lo mejor para que se establezcan formas de comunidad más amplias, o efectivamente podemos estudiarla casi con la absurda sorpresa de que la vida tiene complejidades donde el conspirador que aparece ante nosotros no lo era, podríamos haber sido nosotros ese conspirador, y esto se explica simplemente porque de todas las formas para conocer el mundo, no tenemos ninguna que ingrese de una manera satisfactoria a entender la totalidad. Por lo tanto, lo que queda, voy a citar nuevamente a Rinesi, lo que queda como resto, lo que queda afuera, lo que queda como detritus, lo que queda en el basural de nuestra conciencia, no sabemos qué otro nombre darle, sino el de que algo está conspirando contra nosotros o que algo está provocándonos a hacer lo que no quisiéramos. Entonces esto tiene que aumentar nuestra responsabilidad, que es un autoconocimiento dificultoso de nosotros mismos. Queremos que los demás sean responsables y acompañar a los demás. Y los demás quizás quisieran que antes lo haga yo, de modo que hay un torneo dificultoso respecto a quién es el primer responsable, así como en la Biblia hay el torneo tremendo de suponer quién tiró la primera piedra, donde se origina la injusticia que hace que yo, que puedo ser injusto varios siglos después, simplemente estoy siendo el justo que reclama por aquella primera injusticia que ocurrió milenios antes. ¿Con qué derecho hablo de milenios para establecer nuestra justicia puntual ante una persona que me pisó el pie en el subterráneo? Y no fue porque hace 1000 años ocurrió algo que estoy hoy reparando ahora. Hay una instantaneidad en ese atropello que siento que sufrí, que me hace ser un individuo de esta época, que me hace ser alguien que reacciona a ese pisotón que me dieron a propósito en el subte. No recuerdo ninguna anécdota al respecto, pero en el subte hay pisotones involuntarios. Pero imaginemos que alguien me da un pisotón porque sí. No estoy reaccionando sino al acontecimiento en sí, de acuerdo a lo que quiera decir. Es decir, a lo que quiera responder. Saque el pie de encima, señor. Pero algo de una injusticia anterior, de la época que no había subtes, o que la gente se vestía con otros zapatos, o que andaba descalzo, puede haber ahí. Algún pisotón milenario puede haber incluso en ese episodio tan nimio, tan pequeño, tan estúpido incluso. Por eso mismo la idea de qué es la acción humana, cómo se entiende la acción humana con sus secretos, su capacidad de enmascararse. Y espero que me disculpen el ejemplo que di de Mayo, la máscara de Fernando VII y la máscara de los 70, porque ahora para terminar diría que no es tan así, pero algo de eso hay si aceptamos que toda acción política tiene algo de provisoriedad y antes de decir exactamente quién es, porque nunca sabe exactamente quién es, balbucea y encuentra estaciones intermediarias donde la indumentaria de la cual se viste muchas veces es esa máscara de la que después la historia la acusa. Ah, no creías de verdad, te habías puesto la máscara. Pero tenemos el ejemplo de la Revolución de Mayo, que fue igual en México. Todas las juntas hablaron en nombre del rey al que querían desacatar. Es un pequeño modelo de acción política. Se habla en nombre de aquello mismo que ni siquiera sabemos qué es lo que también queremos expulsar de nosotros. Entonces no estoy hablando como psicoanalista, estoy hablando como alguien que, digo ya para cerrar, y ya se notan esta palabra para cerrar, que algo de asambleísta tuve alguna vez, pero el asambleísta que dice 5 veces para cerrar antes de cerrar, esta vez es una sola vez.
que es que hay una experiencia del hacer político que condujo estas palabras y quizás la esperanza de que la política en nuestro país se pueda llegar a hacer de otra manera, más franca, más concisa, con la esperanza no de que dejen de existir los secretos, sino de que estos participen también de una manera, diría, paradojalmente clara y productiva en la vida política, que puedan ser develados en el momento que corresponda, si es que tiene que haberlos. Y si es que tiene que haberlos, que haya una razón superior que pueda ser explicitada, que en algún momento pueda ser dicha. Eso es lo que llamaría yo para la Argentina en que vivimos, la necesidad de una filosofía que atienda la vida política con todas sus significaciones, desde la exposición clara hasta el mundo del secreto que sella las voces de una manera muchas veces inconveniente, y quisiera que todo esto formara parte no del triunfo final del secreto, sino de la inclusión de lo que es secreto en el triunfo final de una nueva forma de verdad. Así quisiera terminar mis palabras. Ya ven que había cerrado la clase de esta manera. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, qué bueno, pues yo también voy a aplaudir. Horacio, bueno, primero gracias, maestro. Segundo, Era una clase al era final. una clase, sí, siempre. Dijiste que la conspiración o los conspiradores serían el hombre o la mujer de la oportunidad. ¿No serían por ahí Fidel o Perón grandes conspiradores de la historia latinoamericana del siglo XX? Bueno, es una linda oportunidad para pensar estos dos grandes personajes, como todos. De los grandes personajes de la historia, y hay que recurrir a Carlyle con su gran libro Los héroes de la historia, ¿no? De Mahoma a Napoleón, ¿no? Perón fue un conspirador, incluso escribió sobre la conspiración de una manera muy vehemente. Creo que la más importante crónica de la conspiración en la Argentina la escribió Perón en 1930. Fue el golpe en el que participó en 1930. Y hay unas notas muy bien escritas, por otro lado. Perón es un escritor dotado de habilidades, vivaz y humorístico. Es una crónica que le pidió uno de los generales, ahora no recuerdo el nombre, que participó en el golpe. Perón era un mayor. Y a pedido escribe una crónica muy vivaz de la conspiración, que eran reuniones, es humorística también, porque eran reuniones de oficiales, de muchos oficiales en edificios que no tenían sustento suficiente para en el segundo piso tener 200 oficiales conspirando. Ese es un episodio que cuenta, un edificio por el barrio Palermo que el techo amenazó con venirse abajo y terminó la conspiración ese día, porque todos tuvieron que salir rápido. Y otra del Café Paulista, que está en Buenos Aires, en Purredón, no está más ahora, en Purredón y Corrientes, creo, que era un café famoso en la época de los 30 hasta los 60, que se empezó a incendiar la cocina. También tuvieron que salir corriendo del Café Paulista todos los oficiales. En medio de ese tono de humor, ya era el Perón que después recomendará unidad, organización. La crónica es un fuerte reproche a la organización del golpe por parte de Uriburu. Además de la discusión sobre que estaba del lado más constitucionalista Perón, que del lado del general Justo, Agustín P. Justo, y no del lado más corporativista. Además de esa discusión política, es muy interesante, estaba más del lado de los que querían mayor orden en la conspiración, que no es una paradoja tener mayor orden en la conspiración, pero no cambió nunca esa idea de orden en el caos. Esa es la idea de Perón, ¿no? Por eso lo que describe más bien es el caos y lo hace de una manera humorística. Me parece que la idea de infiltrado y demás de anticuerpos proviene de una estructura fuerte del pensamiento donde está la verdad de lo público en la movilización de masas y la acción del conductor en una porción que se reserva a sí mismo y solo a él de establecer el canon. Y por lo tanto lo que está fuera de ese canon
tiene que ser observado con mucho cuidado. Esto quiere decir que puede aceptarlo, como de hecho aceptó cosas que no le gustaban y las avaló, o reservarse el momento de expulsar aquello que había aceptado. Por eso el conductor tiene un enigma y él solo es enigmático. Por eso conspira, también es un conspirador el conductor en ese sentido, conspira sobre sí mismo y al mismo tiempo los enunciados que establece tienen una amplitud tal que incluyen aquellos de los que está seguro que tarde o temprano declarará sus enemigos. El leninismo y otras figuras importantes de la ideología del siglo XX no tienen tantas diferencias también con este pensamiento que hace muy compleja la política. Y creo que un manual, así como Maquiavelo escribió sobre las consecuencias de la acción, del secreto y de opciones irresolubles, es mejor ser amado que temido, ¿no? Es una pregunta tremenda, no resoluble por ninguna respuesta. Por eso es una apología de cada momento de decisión, ¿no? En el caso de Fidel Castro proviene de una tradición menos conspirativista, que es la tradición de Martí y secundariamente la tradición de Marx, y ambas conjugadas de maneras diversas. En el marxismo hay una tradición menos conspirativa porque la gente fundamental son las clases sociales, que no, en sí mismos no conspiran. En los nacionalismos, en las teorías nacionales en general, en los mundos que provienen de teorías más mesiánicas, hay más conspiración, digamos, porque el conspirador se ve más avalado en el sentido de poseer una verdad que no tiene por qué ser comunicada a los necios o a los heréticos. Y en ese sentido, las tradiciones de derecha son más herméticas y más esotéricas, y las tradiciones de izquierda son más exotéricas, en vez de esotéricas, son más hacia afuera y más propagandistas de su verdad, digamos, en el sentido de que encuentran almas racionales capaces de entenderla. Ninguna de las dos tradiciones puede jactarse de haber descubierto los secretos de la conciencia humana en la política, ¿no? Eso me parece es un balance que se puede hacer un poco amargo, sin duda, no quiero amargar la mañana. Pero... Más que una pregunta, Horacio, es un matiz. Pues interesante, me pareció muy interesante lo de la máscara en los 70. La veo más, a mí me resulta más fácil verlo en la de Mayo. Pero, sí, no dije que fuera fácil ver la de los 70, no, hablar, digo, es un desafío. Hablar, claro, es inspirador, es para pensarlo. Pero no, me parece que en los 70 hubo también una disputa por la máscara. Fue una especie, me parece a mí que más que ponerse una máscara de lo que se quería, a lo que se quería contraponer, hubo un intento de apropiación de la máscara, de una imposición de que la máscara fuera la que mucha gente de los 70 creyó que tenía que ser. Más conspirador fue lo de Seiza del otro lado de esa política. Absolutamente. Nada, eso. Sí. Y se puede agregar que o sea, no estamos disminuyendo a los que supuestamente invocaban la máscara como máscara, porque tampoco lo sabían, aunque comparte materialmente ciertos aspectos, la máscara es algo que ingresa en tus creencias también, de ahí la conmoción que produjo las definiciones que se tomaban en esa época, a todos. El problema es saber qué conmoción real produjo en Perón, que no es fácil porque el conductor, digamos, la figura del conductor, que es la tradición del peronismo y de la tradición militar de la antigüedad en general, la tradición de Alejandro Magno, digamos así. La tradición del conductor es que no se sabe bien qué conciencia tiene, no tiene la conciencia burguesa, no tiene la conciencia proletaria, no tiene una conciencia histórica necesariamente, tiene la conciencia de los grandes hombres, de las grandes tareas, tiene una conciencia del destino. Entonces ahí lidiaba el conductor con las ideologías de la época, por eso al mismo tiempo decía, todas importan, porque no eran un problema, hasta que se convirtieron en un problema. La lección del conductor es que las ideologías importan. La lección de las ideologías, o hacia las ideologías, es que los conductores existen. Entonces ahí hay un tema fuerte también, ¿no?
Muy bien, podemos, si no hay ninguna pregunta entre estos conspiradores. Bueno, muchas gracias a todos.